Hola estudiantes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, esperando que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a esta breve sesión de lengua y comunicación. Vamos a comenzar a ver en esta clase en particular sobre el ensayo, así que acompáñenme. Bien, comenzamos entonces esta sesión del día de hoy hablando sobre el ensayo y sus características y particularidades. Esto en referencia a la comprensión, digamos, de lectura, la comprensión de lengua y comunicación, porque habíamos visto previamente la intertextualidad, que es una herramienta también, que nos ayuda a comprender y a entender bien la significancia que tienen diferentes elementos que componen una expresión comunicacional, podríamos llamarlo, así también una expresión artística. En ese sentido, la intertextualidad, si recordamos en breves palabras, corresponde a una conexión entre dos elementos, ya sea artística, como lo había dicho previamente, pero también se da principalmente en la literatura, porque ahí nació la intertextualidad, ¿ya? A partir de muchas novelas previas y también epopeyas griegas, donde había ciertos personajes que se entrecruzaban en las historias, ¿ya? Hoy en día eso es pan de cada día, ya no es tan solo parte de la literatura, sino que también es parte de las películas, de la música y como vemos un ejemplo ahí también, de la cultura pop o también de las artes. En este caso en particular quiero abordar el tema del ensayo porque es necesario conseguir y captar ciertos elementos componentes que tiene y también caracterizar un poco lo que corresponde a un ensayo. Por eso, la sesión del día de hoy corresponde a conocer las principales características, ¿sí?, del ensayo para una buena interpretación. ¿Por qué? Porque el ensayo tiene una definición que muchas veces parece muy elevada, pero es más sencilla de lo que parece. Es un texto. Hoy en día podríamos igual ser un poco más laxos o flexibles en ese sentido, pero es un ensayo, es una idea que se plasma, ¿ya? Se plasma en un escrito. Eh, por definición de rigor, como tal como dice ahí, es un texto en el cual un autor desarrolla sus ideas. Estas ideas se exploran, se analizan, se interpretan, se evalúan respecto a un tema, ¿ya? Un ensayo está compuesto por, se puede decir, cuatro partes o cuatro elementos que son sus partes constitutivas: la tesis, la base, la garantía y el respaldo. Eh, quien, quien desee, en el fondo, tener una relación académica, digamos, en un futuro, con algún estudio de pregrado, de magíster, de posgrado, etcétera, se va a encontrar mucho con esa palabra que se llama tesis. Y la pasamos a definir a continuación para que aterrice un poco y bajemos todos esos términos tan altos y tan académicos. ¿Qué es una tesis? Básicamente una tesis es una idea, ¿ya? Cuando alguien está haciendo una tesis, está elaborando una idea. Y cuando uno usualmente finaliza la universidad, debe elaborar una tesis y debe elaborar, es decir, una idea. Y esta es una idea respecto a un tema. Y uno, como lo hace la universidad, debe defenderla, debe defender la tesis, debe defender lo que uno cree, la idea que uno aprendió dentro de la carrera. En este caso de un ensayo, los ensayos siempre se componen por tesis, porque lo que nosotros deseamos en un ensayo es transmitir una idea. Y por ser idea es algo personal, es algo que se argumenta con argumentos que a nosotros nos parecen coherentes con el resto de la situación, ¿sí? Esta tesis está argumentada o está sostenida por una base, ¿ya? Suele ser una creencia compartida, por lo general es un dato o afirmación incontestable, dice la definición. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo creo algo, si yo creo que los pájaros más bonitos son los de color verde, yo puedo decir cuál es mi base. Bueno, el color verde es parte de la naturaleza. Resulta ser un poco bien breve este ejemplo, pero trata en el fondo de reforzar la idea. Eh, Así también hay otro elemento que permite, en el fondo, argumentar y complementar la tesis con la garantía. Y esa es una idea que une la base con la tesis, ¿ya? La, la base, básicamente la función, es fundamentar la pertinencia entre ambos, entre base, o sea, entre tesis y base, ¿ya? Y finalmente, el respaldo es algo similar a lo que podría ser la garantía, salvo que
lo caracteriza el hecho de que son fuentes confiables o son autoridades. Si yo ocupo una autoridad dentro de mi argumento, queda mucho mejor respaldada mi tesis. ¿Ya? Un ejemplo para aterrizar estos conceptos que parecen tan arriba como tan elevados, es el siguiente, ¿ya? Donde la tesis que uno puede defender es: ¿debería legalizarse la eutanasia en Chile? La eutanasia es una acción que se realiza en ciertos procedimientos médicos. Básicamente corresponde al deseo del paciente de, de morir. Es como algo súper crudo, es muy contradictorio en ese sentido con muchos valores, pero hay pacientes, y de hecho hay muchas noticias en Chile hoy en día, respecto a gente que desea morir por diferentes razones. Y esa acción de un paciente que desea morir se denomina eutanasia. Entonces, siguiendo este esquema, la tesis es que debería legalizarse la eutanasia en Chile. La base es que nadie merece sufrir por una enfermedad. Esa podría ser, ¿no?, una oración o una aseveración que no se puede en el fondo contradecir. Nadie puede decir, sí, hay gente que merece sufrir. Nadie merece sufrir por una enfermedad en ese sentido. Por eso es como una afirmación incontestable. La garantía dice: las personas que padecen enfermedades sin solución deben pagar altos costos por vida. Esto refuerza y une, en ese sentido, la tesis con la base. ¿Por qué? Porque, en el fondo, debería legalizarse la eutanasia, ya que nadie merece sufrir por una enfermedad, y así tampoco nadie merece sufrir por pagar una enfermedad que más encima no tiene cura, por ejemplo. El respaldo que podríamos argumentar o que podríamos agregar en ese sentido a nuestra tesis es que en Chile la Constitución, y ahí está, digamos, esa autoridad, la Constitución dicta el derecho a que se respete la voluntad propia de cada individuo. ¿Ya? Si nosotros en ese sentido aludimos como respaldo a la Constitución, en ese sentido, es un, es un muy buen referente. ¿Ya? Así como nosotros podríamos ocupar una opinión de un médico, una opinión de un estudio de medicina, etc. Esperando que les haya quedado muy claro esta breve cápsula, me despido. Eso es todo, y ante cualquier duda ustedes pueden, por supuesto, escribirme a mi correo profedelengualiteraria@gmail.com. Bien, ya vimos lo que corresponde a lo que es la sesión del día de hoy. En particular, me gustaría dar dos observaciones o dos avisos. Próximamente va a haber un breve ejercicio para que ustedes puedan realizar esta actividad, reforzar esta cápsula. Y por otra parte, hay una información que me gustaría entregarles y que también les voy a entregar en un video aparte, donde abordo el tema escolar, en el sentido que se han abierto una serie de posibilidades dentro de instituciones como Pedro de Valdivia y también CEPECH, que están facilitando material para alumnos desde, tengo entendido, primero medio y hasta cuarto medio, para estas sesiones, digamos, y para reforzar contenidos. En ese sentido, considero que puede ser interesante para ustedes o les puede llamar la atención, ya sea por sus deseos a continuar con estudios o también reforzar ciertos contenidos. Así que esperando que se encuentren muy bien, próximamente nos vemos en otra cápsula.